añadir algo. Como la fuerza se mide en kilogramos fuerza dentro de la modalidad que estamos usando, lo que a unidades se refiere, y la distancia se mide en metro, entonces nuestra unidad de trabajo mecánico va a ser el kilogramo fuerza por metro. Luego, acá, digamos, en la definición originalmente estamos hablando de un desplazamiento, pero ese desplazamiento podría ser lineal, como en el ejemplo que dimos, podría ser un desplazamiento circular. Y entonces esta definición de trabajo mecánico puede ser modificada para ajustarla a esas características. Y en esta definición, para movimiento circular va a aparecer lo que se denomina el momento de fuerza. Yo le sugiero que usted repase sus textos de mecánica en materias anteriores y vea cómo queda la expresión matemática cuando el movimiento es circular, desplazamiento sobre una circunferencia. Entonces, fíjese, si este es un recipiente hermético y rígido, puede haber intercambio de trabajo mecánico con el medio exterior si este recipiente se mueve con alguno de los tipos de movimientos que acabamos de plantear. Fíjese que una de las características de que es un sistema termodinámico cerrado, es que además es un sistema isocórico. Pero también sin que se mueva, estando en el mismo sitio, se puede provocar un intercambio de trabajo mecánico con un dispositivo como este, que atraviesa la pared del recipiente y termina en un elemento que tiene paletas. Entonces, cuando usted lo hace girar, lo que está haciendo es en realidad transmitirle al sistema termodinámico desde el medio exterior, con un motorcito, por ejemplo, trabajo mecánico. Para que usted tenga mejor visión de la cosa, piense en una licuadora. ¿Entiende lo que digo, verdad? Sí, ingeniero. Ya. Tanto en el primer caso del movimiento de desplazamiento, de traslación, de rotación, y en este otro caso estamos planteando como, digamos, ejemplo particular que el sistema sea, además de cerrado, isocórico. Pero también puede haber intercambio de trabajo mecánico en un sistema que no necesariamente sea isocórico, como por ejemplo sería este caso. Salió fea, pero ¿qué es lo que tenemos dibujado acá? ¿Qué es lo que tiene a la vista? ¿Cómo se llama este dispositivo? Cilindro pistón. Cilindro pistón, que va a ser un elemento que va a aparecer seguramente en muchos problemas que usted va a trabajar en la parte práctica. Entonces, supongamos que el contenido, una cierta masa de algún fluido, sea considerado como sistema termodinámico, también es un sistema cerrado, pero en este caso el sistema cerrado es susceptible de, por algún motivo, expandirse o comprimirse, ¿cierto? Entonces voy a poner como ejemplo el caso en que se rompa el equilibrio empujando el pistón hacia abajo y entonces tuviéramos una fuerza F total que actúa de arriba hacia abajo. Y que por ese motivo, al vencer a la fuerza que se opone, que es provocada por la presión del sistema actuando sobre el área del pistón, el pistón experimenta un desplazamiento, lo llamamos de X. Entonces, en este caso están los dos elementos que se requieren para la existencia de trabajo mecánico, fuerza y desplazamiento.
Lo que habría en este caso que identificar es cuánto vale el ángulo alfa, de acuerdo con la definición. Y repito, para que usted lo tenga presente, el ángulo alfa es formado por la dirección de la fuerza y la dirección del movimiento. Ambos en este caso son verticales, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale alfa? ¿De cuántos grados el ángulo alfa? ¿Ah? Fíjense, 0. Y el coseno de 0 es 1. Bueno, voy a ir anotando cosas. Primero, que para que haya una compresión como la que estamos planteando, tiene que ser F mayor que P por A. Primera cosa. De esta manera es que se crea el desequilibrio que produce la compresión. En segundo lugar, significa que se pone en juego una cierta cantidad de trabajo mecánico que va a ser igual a esta fuerza F, que es la que trabaja por diferencial de X, porque el coseno es 1, al ser el ángulo 0, ¿verdad? El coseno de 0 es 1. Y añadimos un ingrediente más, que lógicamente te lo vuelve teórico al asunto. Y es que el proceso de compresión sea cuasi equilibrio. ¿Qué significa esto? Cuasi. ¿Cuál es la traducción de esto? Si lo que provoca el fenómeno de compresión es esta diferencia o este desequilibrio de fuerza, entonces lo que estamos planteando al asumir que el proceso es cuasi equilibrio es que esta diferencia es infinitamente pequeña. De tal manera que en términos prácticos podríamos decir que P por A es prácticamente igual que F. Vamos a estar al revés, pero no importa, que F es igual que P por A. Y entonces el trabajo mecánico bajo esta consideración sería igual a P por A por dx. Ahora fíjese en el esquema que tenemos a la izquierda que en realidad esto es, teniendo en cuenta que A es el área del pistón, esto A por dx es en realidad el cambio de volumen que experimenta el sistema durante el proceso, que en este caso, ¿qué signo tiene? ¿Qué signo tiene el diferencial del volumen total del sistema? Que el volumen disminuye. ¿Qué signo va a tener este diferencial? Negativo. Negativo. Y entonces esto daría lugar a que nosotros podamos afirmar de que en principio, y después lo vamos a rematar, el trabajo mecánico de una compresión en un sistema cerrado tiene signo negativo y es igual, en realidad, lo voy a anotar con rojo, al producto de P por diferencial de B. A esta expresión es preferible usarla en términos intensivos. Entonces lo que hacemos es dividir por la masa, que es constante, en ambos lados de la ecuación, y por lo tanto esto arroja cantidad de trabajo mecánico por unidad de masa igual al producto de la presión por el cambio de volumen específico. Mientras sea posible, se les recomienda usar a las expresiones matemáticas o a las cantidades en general en términos intensivos, es decir, por unidad de masa, mientras sea posible. Esto ayuda a simplificar las cosas. Bueno, quiero saber si hasta ahí está la cosa entendida. ¿O hay algo que no esté claro? Les recuerdo que
todos los valores de presión que estemos usando en todos los cálculos son valores absolutos. Ya lo dijimos esto cuando conversamos sobre las tablas y cuando hablamos sobre la presión. Entonces, si por ahí en algún ejercicio se le diera a usted una presión relativa, una presión manométrica o una presión vacuométrica, usted la tiene que traducir a un valor absoluto para poder hacer las cuentas. Si no, estaría cometiendo error. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces continúo. Supongamos que lo que tuviera usted dentro de ese dispositivo de cilindro y pistón fuera un gas, un vapor. Entonces, bien podríamos representar gráficamente lo que está ocurriendo con el sistema en este famoso diagrama PV, diagrama de las isotermas de Andrews. Y entonces, si este fuera el estado inicial antes de que se aplique la fuerza F total, tendríamos una cierta presión inicial, un cierto volumen específico inicial. Quiero que me digan, ¿qué va a ocurrir con el volumen durante la compresión? Va a disminuir, entonces digamos que se alcanza este volumen específico final. ¿Y qué ocurre con la presión? Aumenta. Y digamos que se alcanza esta presión final, por lo que podemos identificar este punto como representante del estado termodinámico final. Ahora viene lo interesante. Si el proceso es cuasi equilibrio, entonces yo lo tengo que poder representar con una línea continua como la que estoy graficando, con una flechita que me diga dónde comienza y dónde termina. En realidad, esta línea puede ser traducida en forma analítica por una función matemática del tipo P igual a F de B, ¿cierto? Porque estoy conociendo en cada punto de esta línea cuánto vale la presión, cuánto vale el volumen. Eso equivale a conocer esta función matemática P igual a F de B, que en términos gráficos no es otra cosa que una expresión matemática que representa lo que hemos denominado la trayectoria del proceso termodinámico, que solamente es conocida cuando el proceso es cuasi equilibrio. Entonces, si durante este proceso de compresión yo quiero determinar la cantidad de trabajo mecánico en juego, entonces apelo a esta ecuación y lo que tengo que hacer es resolver esta integral entre el estado inicial y el estado final, ¿cierto? Y acá es donde aparece la importancia de esta función matemática, porque para poder resolver esta integral yo tengo que reemplazar P por F de B, si es que P depende de B, y luego integrar. Interpretando gráficamente esta integral en el diagrama PV, resulta que no es ni más ni menos que esto que ahora estoy mostrando, lo que quiere decir que esta área representa el trabajo mecánico puesto en juego, en este caso particular, durante el proceso de compresión. Entonces, como algo ya que lo tenemos que asimilar, en el diagrama PV,
el área por debajo de un proceso cuasi equilibrio, cualquiera que sea, representa el trabajo mecánico intercambiado por el sistema con el medio exterior. Y recalco que estamos hablando de un sistema termodinámico cerrado. ¿Está claro lo que he dicho? Sí, Ya, y para que no se me vaya a olvidar, si queremos darle un signo a este trabajo mecánico, lo podemos hacer usando una regla gráfica, aunque ya sabemos que el signo es negativo, ¿verdad? Por lo que hemos analizado el término A por dx, que es en realidad el cambio de volumen, ¿no? Que experimenta el sistema. Entonces, la regla gráfica consiste en lo siguiente: yo encierro el área que está sombreada siguiendo el sentido de la transformación, así, y entonces si se gira en sentido antihorario, el signo es negativo. Si se gira en sentido horario, el signo es positivo. O de otra manera, esto es una compresión y esto por lo tanto será una expansión. Entonces estas cosas hay que tenerlas muy bien grabadas en la cabeza para cuando usted esté resolviendo sus problemas. A ver, quisiera escucharlo si es que está la cosa clara o hace falta algo más. En realidad esta, digamos, consecuencia de los signos a partir de los cálculos forma parte de lo que se denomina la convención de signos para identificar cuando el trabajo mecánico lo hace el sistema contra el medio exterior o el medio exterior contra el sistema, por lo que se traduce respectivamente por una expansión y una compresión respectivamente. Pero también debemos trabajar con los signos adecuados para identificar lo que ocurre con el calor, cosa que creo que no la mencionamos antes, pero que forma parte de esto que denominamos convención de signos. Por ejemplo, si durante la compresión el sistema cede calor al medio exterior, lo que estoy marcando acá en el esquema del dispositivo de cilindro y pistón, este calor cedido va a recibir una identificación por el signo negativo. Si se calienta el sistema, es decir, se invierte el sentido de la transmisión de calor, entonces el calor será positivo. Entonces esto es recibido y esto es cedido por el sistema al medio exterior. Y en lo que concierne al trabajo mecánico, ustedes se darán cuenta de que es exactamente al revés. ¿Cierto? Bueno, esto hay que tenerlo presente. Y finalmente, para que terminemos con este asunto y podamos entrar a conversar sobre la primera ley de la termodinámica, es necesario recordar que como tanto el calor forma, entonces se puede convertir lo uno en lo otro y lo otro en lo uno. Eso dice la física, ¿no? A través de ese famoso principio de conservación de la energía, que es el que da lugar a que se desarrolle la primera ley de la termodinámica. Pero resulta que el calor, Q, se mide en
mejor. Vamos a poner Q con mayúscula para que tomemos solamente kilocalorías. En kilocalorías, mientras que el W se mide en kilogramos fuerza por metro. Y entonces se vuelve de suma importancia porque en algún momento pueden aparecer las dos variables, que sepamos la equivalencia que hay entre la energía medida en kilocalorías y la energía medida en kilogramos fuerza por metro. Y de eso se encargó un señor, que lo voy a anotar por acá en este espacio, cuyo nombre comienza con J, que llegó a establecer que entre estas dos unidades existe esta equivalencia, y justamente este valor J se conoce con el nombre de equivalente mecánico del calor. Entonces, más adelante, como vamos a plantear ecuaciones donde aparecen distintas formas de energía, que en forma particular pueden tener unidades distintas, cuando estén en la ecuación hay que uniformar las unidades, todo tiene que ser homogéneo, ¿no? No podemos mezclar vacas con ovejas, ¿cierto? Por eso se vuelve de suma importancia tener presente esta unidad que se llama, o este factor de conversión que se llama equivalente mecánico del calor. Bueno, con todo lo que hemos visto hasta este momento, yo creo que ya estamos en condiciones de empezar a desarrollar la primera ley de la termodinámica. Y una vez que terminemos con la primera ley, por lo menos vamos a ver lo del sistema cerrado, vamos a poder dar el primer examen parcial. ¿Comentarios? ¿Está todo claro? ¿Están todos conformes? ¿Están todos contentos? Quisiera escucharlo. Son casi 50 y parece ninguno. Okay, entonces, borrón y cuenta nueva. Antes de continuar, quisiera que me dijeran en qué asunto están en su negocio como el ayudante. ¿Qué han estado viendo en la ayudantía? Quisiera escuchar algún comentario. Pues. Ya hemos estado resolviendo así un poco sobre el ejercicio con la primera ley. Bueno, entonces podemos ir rápido. Ok. A mí lo que me interesa es un poco, digamos, plantear la teoría de lo que ustedes usan después para hacer cálculos, ¿no? Y esto permite que uno tenga claridad, digamos, en las formulaciones, sepa qué representa cada término y cómo hay que manejarlo para poder hacer bien las cosas. Entonces, el tema de la primera ley se inicia con algo que constituye un proceso termodinámico especial, que es algo así. Usted tiene un sistema termodinámico cerrado, porque todo lo que voy a decir para un sistema cerrado experimenta un proceso así. ¿Qué es lo que está mirando usted en este momento? ¿Cómo se llama este tipo de proceso termodinámico que termina donde comienza? Ciclo.
un ciclo termodinámico. En este caso, ¿qué tipo de ciclo es? Se está mirando una línea continua. Un ciclo termodinámico ideal. Entonces dígame qué tipo de ciclo es. ¿Qué tipo de proceso termodinámico es? Ideal. Ideal. Lo estamos llamando cuasi equilibrio, hasta que le cambiemos de nombre más adelante por un nombre un poquito más bonito. Ahora, ¿qué es lo que acabo de dibujar? Un proceso Un proceso real. Un proceso real. Trayectoria desconocida porque la línea no me dice por dónde va la cosa. Ok, entonces durante un ciclo termodinámico en el que el sistema arranca desde un estado termodinámico y después de experimentar cosas vuelve al mismo estado termodinámico con las mismas características que tenía inicialmente, es posible que el sistema, por ejemplo, intercambie calor con el medio exterior, supongamos esta cantidad recibida, y que intercambie trabajo mecánico con el medio exterior. Por ejemplo, esta cantidad de trabajo mecánico cedida, ¿cierto? Como el sistema partió de una condición y volvió a ser igual al comienzo, significa que si recibió algo, en este caso en forma de calor, lo tiene que devolver al medio exterior y en este caso lo está devolviendo en forma de trabajo mecánico. Eso nos permite escribir una sencillita ecuación de balance, ¿no? Que me dice que todo el calor recibido es igual a todo el trabajo mecánico cedido, medido en las mismas unidades. En este caso hay que hacer la conversión usando el equivalente mecánico de calor. Esta expresión se puede sofisticar un poco más teniendo en cuenta que durante el ciclo pueden haber distintas etapas de intercambio de calor, distintas etapas de intercambio de trabajo mecánico, y eso queda expresado de la siguiente manera, con una expresión matemática que usted la va a encontrar en los textos, escrita así. ¿Qué símbolo es el que aparece antes del diferencial de calor y el diferencial de trabajo mecánico? Supongo que sabe qué símbolo es este. Integral. Y la circunferencia que estamos dibujando con la flechita, ¿qué es lo que está representando? Ciclo. Un ciclo. Y entonces lo que estamos diciendo es que la integral cíclica de los diferenciales de calor, los diferenciales de calor igual a la integral cíclica del diferencial de trabajo mecánico. Dicho esto en palabras más simples, es así, que si se suman todos los intercambios de calor, positivos y o negativos que hubieran, estos tienen que ser igual a la suma de intercambio de trabajo mecánico positivos y o negativos. Y esta expresión matemática corroborada por la experimentación, porque en algo se tiene que sustentar, constituye la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado experimentando un ciclo, sea este ciclo ideal o real, porque esto está apoyado en el principio de conservación de la energía. Y entonces no importa para este principio si yo planteo la cosa en términos ideales o en términos reales, ¿no? Igual se tiene que cumplir. Entonces es algo muy sencillito, esto que estamos planteando. El siguiente paso es saber qué ocurre cuando el proceso termodinámico experimentado por este sistema cerrado ya no es cíclico, sino que comienza en un estado y termina en otro. Y entonces
quiero preguntarles algo para ahorrar un poco de tiempo en el desarrollo de esto. ¿Ustedes tienen copia del texto Gordon? ¿Se lo suministró el ayudante, me parece? Sí. ¿Sí o no? Sí, la tenemos, la segunda edición. Lo mandaron al grupo. Ya. ¿Cómo? Ya. Si no lo tienen, si no lo tienen, pídanselo y distribúyanlo ante la gente que no lo tenga. Esto para ahorrarme un poco de tiempo en el asunto de las demostraciones. Ya, en el caso de que, por ejemplo, tengamos un sistema cerrado cuyo proceso termodinámico puede ser representado, por ejemplo, o así, y este sea un estado inicial y este otro sea un estado final, resulta que como no es un ciclo y hay intercambio durante el proceso, hay posibilidad de intercambio de calor, así como de trabajo mecánico, se llega a demostrar de que el intercambio de calor menos el intercambio de trabajo mecánico provoca en el sistema un cambio en su contenido energético. Si quieren, para explicar esto de una forma más sencillita, suponga que el sistema termodinámico es como su bolsillo. Usted tiene en su bolsillo plata, en algunos momentos recibe, porque alguien le da, su papi o su mami, y en otro momento usted saca para gastar. ¿Lo ven? Entonces, usted tiene ingresos y o salidas que están traducidas por estos dos términos, calor y trabajo mecánico. Y entonces, cuando estas cantidades no están siendo equilibradas, es decir, la cantidad que reciben no es igual a la cantidad que cede, entonces en el sistema se produce un cambio en términos energéticos. Eso es lo que me dice la ecuación. Fíjese que en esta expresión matemática, que es la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado, en un proceso como el IF, ya sea cuasi equilibrio o real, del lado izquierdo usted tiene diferenciales inexactos, ¿ve? De Q y de W. Y del lado derecho tiene un diferencial exacto. ¿Por qué razón? Porque esta variable E resulta ser una variable de estado. ¿Qué significa esto? Significa que en cualquier momento, si usted tiene en el sistema una cierta cantidad de masa M, también acompañando a esta masa usted tiene una cierta cantidad de energía E. Por lo tanto, si lo que se recibe, vuelvo a repetir, no se equilibra con lo que se cede, entonces el contenido de energía del sistema se altera. Esto lo podemos mostrar añadiendo en el gráfico de que en el estado I el sistema tiene una cierta cantidad de energía E sub I y en el estado F tiene otra cantidad de energía E sub F, distinta por ese intercambio de calor y o de trabajo mecánico que ha experimentado el sistema. Entonces, a cada estado termodinámico le corresponde en el sistema una cierta cantidad de energía E. A esta energía E se la suele llamar energía total.
Y este apodo de total ya le está dando señales de que no se trata de una sola forma de energía, sino que son varias, y de eso nos vamos a encargar de explicar en lo que sigue. La única forma de que este diferencial de E que aparece en el segundo miembro de esta primera ley sea cero es que dQ sea igual a dW, que es lo que tenemos acá, ¿lo ve? Y eso solamente ¿cuándo va a ocurrir? Ya lo dijimos antes. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Lo está mirando acá en el dibujo de la izquierda. Cuando el sistema termodinámico experimente un ciclo. Entonces, cuando no sea un ciclo, entonces el valor de E va a tener la posibilidad de aumentar o de disminuir dependiendo de las magnitudes que tengan Q y W y sus signos correspondientes, ¿no? Bueno, no queda mucho más tiempo, entonces lo vamos a parar acá y el próximo día lo desmenuzamos un poco más. Yo le sugiero que usted mire la demostración de esta formulita en el Gordon. Es algo muy sencillito. ¿Listo? Nos encontramos el próximo día jueves. Hasta luego, ingeniero. Dicho, ingeniero. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.